Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal, su fuente número uno de noticias jugosas, chismes candentes y revelaciones sorprendentes del mundo del espectáculo turco. Si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que los va a dejar boquiabiertos, un vídeo que ha estado causando revuelo en las redes sociales y que, honestamente, no podíamos esperar para compartir con ustedes. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet Özdemir, la talentosísima actriz que ha conquistado nuestros corazones con su carisma y su innegable talento. Pero, ¿qué pasa cuando la vida privada de una estrella se ve expuesta? ¿Qué sucede cuando un descuido, un error, o incluso una mala intención, revela secretos que deberían permanecer ocultos? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. La noticia ha corrido como la pólvora del teléfono móvil de Demet Özdemir ha sido hackeado. O al menos, esa es la versión que se está manejando. Pero más allá de la forma en que esta información ha salido a la luz, lo que importa es el contenido, conversaciones privadas, fotos comprometedoras y, lo más impactante de todo, un secreto que podría cambiar la percepción que tenemos de ella. Antes de entrar en detalles jugosos, les pido que se abrochen los cinturones, porque este viaje va a ser emocionante. Y también les recuerdo que aquí en nuestro canal, nos esforzamos por ofrecer información veraz y contrastada. Sin embargo, como siempre, les invitamos a tomar esta información con una pizca de sal, ya que estamos hablando de un tema delicado y en constante evolución. Y por supuesto, no olviden dejarnos sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber qué piensan ustedes de todo esto. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el escándalo del teléfono de Demet Özdemir y el impactante secreto que supuestamente ha revelado. ¿Están listos? Yo sé que sí. La primera pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo sucedió? ¿Cómo llegó la información del teléfono de Demet Özdemir a manos equivocadas? Para entender la magnitud de este problema, debemos considerar que las celebridades, como Demet, son blancos constantes de ataques cibernéticos. Su información personal, su reputación y hasta su seguridad se ven comprometidas diariamente por individuos o grupos que buscan obtener beneficios económicos, notoriedad o simplemente causar daño. El hackeo de teléfonos móviles es una práctica cada vez más común y sofisticada, que se ha convertido en una verdadera pesadilla para figuras públicas. Existen varias teorías. La primera, y la más obvia, es el hackeo. Un ciberdelincuente con las habilidades suficientes podría haber vulnerado la seguridad del teléfono y accedido a su contenido. Esta teoría es plausible considerando el aumento de los ciberataques en todo el mundo y la vulnerabilidad de muchos dispositivos. Pero, ¿qué significa realmente hackear un teléfono? No es tan sencillo como vemos en las películas. Implica la explotación de vulnerabilidades en el sistema operativo, el uso de software malicioso, malware que se instala sin el conocimiento del usuario, o incluso la suplantación de identidad para obtener acceso a las cuentas en la nube donde se almacenan copias de seguridad del teléfono. Los hackers pueden utilizar técnicas de phishing para engañar a la víctima y obtener sus contraseñas, o aprovecharse de redes Wi-Fi públicas no seguras para interceptar datos. En el caso de Demet, si su teléfono no contaba con las medidas de seguridad adecuadas, como un software antivirus actualizado, contraseñas robustas y autenticación de 2 factores, era un objetivo potencial. La segunda teoría, quizás un poco más conspirativa, apunta a una filtración interna. ¿Podría alguien cercano a Demet Özdemir haber vendido o filtrado la información? Esta idea es más turbia, ya que implicaría una traición y una violación de la confianza. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son volátiles y las motivaciones complejas, nada es imposible. Pensemos en el entorno que rodea a una estrella como Demet: representantes, agentes, asistentes personales, maquilladores, estilistas, incluso amigos y familiares cercanos. Todos tienen acceso a cierta información personal y, aunque la mayoría son personas de confianza, siempre existe la posibilidad de que alguien se vea tentado a vender esa información a cambio de dinero o favores. Los motivos pueden ser variados: resentimiento, envidia, necesidad económica, o simplemente la ambición de ganar fama a costa de la celebridad. En estos casos, la filtración puede ocurrir de diversas formas: la copia y venta de archivos digitales, la divulgación de información en conversaciones privadas, o incluso la entrega directa del teléfono a terceros. La dificultad radica en identificar al culpable, ya que las relaciones
Nes en el mundo del espectáculo son complejas y a menudo se basan en intereses mutuos. Y luego existe la posibilidad de que se trate simplemente de un descuido. Quizás Demet Özdemir perdió su teléfono, o lo dejó desprotegido en algún lugar, permitiendo que alguien más accediera a él. Esta teoría, aunque menos dramática, no es descabellada. Todos hemos cometido errores alguna vez, y las celebridades no son inmunes a ellos. A pesar de contar con equipos de seguridad y asistentes personales, las celebridades también son personas que se distraen, que olvidan cosas, que confían en personas equivocadas. Un momento de descuido como dejar el teléfono en un taxi, en un restaurante o en un camerino, puede ser suficiente para que alguien acceda a él. Y si el teléfono no tiene un código de bloqueo seguro o la información no está encriptada, la persona que lo encuentre puede acceder a todo su contenido sin mayores dificultades. Esta teoría, aunque la menos escandalosa, es la que quizás deberíamos tener más en cuenta, ya que nos recuerda la importancia de ser cuidadosos con nuestros dispositivos y de proteger nuestra información personal, independientemente de si somos famosos o no. Sea cual sea la forma en que la información salió a la luz, el hecho es que ahora está circulando en Internet. Y como era de esperar, ha generado una enorme controversia. Las redes sociales están inundadas de comentarios, especulaciones y acusaciones. La velocidad con la que se propaga la información en Internet es asombrosa. Un simple rumor, una foto comprometedora o una conversación filtrada, pueden convertirse en tendencia mundial en cuestión de minutos. Y en el caso de las celebridades, la situación se agrava, ya que cuentan con millones de seguidores que están ávidos de conocer cualquier detalle de su vida privada. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde se libran guerras de opiniones, donde se difunden noticias falsas y donde se juzga y condena sin pruebas. En este contexto es crucial tener una actitud crítica y no creer todo lo que se lee en Internet. Algunos fanáticos defienden a Demet Özdemir a capa y espada, argumentando que es víctima de una invasión a su privacidad. Estos fans, que a menudo se identifican como miembros de fandoms organizados, se movilizan en las redes sociales para defender a su ídolo, denunciar la invasión a su privacidad y contrarrestar las noticias negativas. Utilizan hashtags, crean campañas de apoyo y difunden mensajes positivos para mostrar su solidaridad con Demet. Esta actitud es comprensible, ya que los fans suelen sentir una conexión emocional muy fuerte con sus ídolos y se ven impulsados a protegerlos de cualquier daño. Otros, en cambio, se muestran decepcionados y críticos, especialmente con la supuesta revelación del secreto impactante que vamos a abordar en un momento. Estos críticos, que a menudo son personas que admiraban a Demet y que se sienten traicionados por la información filtrada, expresan su decepción y su desilusión en las redes sociales. Algunos la acusan de hipocresía, de falsedad o de haber creado una imagen pública que no se corresponde con la realidad. Otros simplemente lamentan que su ídolo se haya visto envuelta en un escándalo y temen que esto afecte su carrera. Es importante señalar que estas críticas no siempre son malintencionadas, sino que a menudo reflejan una profunda decepción y un sentimiento de pérdida por parte de los fans. Ahora bien, hablemos del contenido del teléfono. Según las fuentes que han tenido acceso a la información, el dispositivo contenía una serie de mensajes privados con amigos y familiares, fotos personales, y algunos vídeos de carácter íntimo. Hasta aquí, nada que no podamos esperar del teléfono de cualquier persona. Es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y que la información personal que almacenamos en nuestros teléfonos es precisamente eso, personal. Compartimos mensajes con nuestros seres queridos, guardamos fotos de momentos especiales y, en algunos casos, grabamos vídeos íntimos que son solo para nuestros ojos. La divulgación de esta información sin nuestro consentimiento es una violación flagrante de nuestra privacidad y puede tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, lo que realmente ha causado revuelo es una conversación específica, aparentemente con un productor de televisión, donde Demet Özdemir expresa su frustración y su posible arrepentimiento por haber aceptado cierto papel en una serie. En esta conversación, Demet supuestamente se queja de la dirección que está tomando la trama, de las limitaciones creativas que está enfrentando y de la presión que siente por parte del equipo de producción. Incluso llega a insinuar que está considerando abandonar el proyecto antes de que termine la temporada. Esta revelación ha sorprendido a muchos, ya que Demet siempre ha proyectado una imagen de profesionalismo y compromiso con su trabajo. Pero, ¿qué hay de malo en que una actor exprese su frustración con un papel?
Es importante recordar que los actores también son seres humanos que tienen sus propias opiniones, sus propias ambiciones y sus propios límites. No siempre están de acuerdo con las decisiones creativas de los productores y directores, y a veces se sienten frustrados por las limitaciones que se les imponen. Expresar esta frustración en privado no es un delito, y de hecho puede ser una forma saludable de lidiar con el estrés y la presión del trabajo. El problema surge cuando esta conversación se hace pública, ya que puede dañar la imagen del actor y generar conflictos con los productores y el resto del equipo. Pero la verdadera bomba, el secreto impactante del que les hablaba al principio, está relacionado con su relación con su exesposo, Ethan Hawke. Al parecer, el teléfono contenía mensajes y fotos que sugieren que su divorcio no fue tan amistoso como se había hecho creer públicamente. Según estas fuentes, la ruptura estuvo marcada por celos, infidelidades y fuertes desacuerdos sobre el futuro de su carrera. Las rupturas matrimoniales suelen ser procesos dolorosos y complicados, y es raro que se desarrollen de forma completamente amistosa. En el caso de las celebridades, la presión mediática y la exposición pública pueden agravar aún más la situación. Los celos, las infidelidades y los desacuerdos sobre el futuro de la carrera son problemas comunes en cualquier matrimonio, pero cuando se trata de figuras públicas, estos problemas se amplifican y se convierten en pasto para los medios de comunicación. Incluso se ha hablado de la existencia de un vídeo, supuestamente grabado por Demet, donde ella expresa su frustración y su decepción con Ethan, utilizando palabras muy duras y acusándolo de haberla utilizado para impulsar su propia carrera. Este vídeo, si es auténtico, podría dañar seriamente la imagen de ambos artistas. La existencia de este vídeo es la parte más explosiva del escándalo. Si realmente existe y si su contenido es el que se describe, podría tener consecuencias devastadoras para la reputación de Demet y Ethan. El vídeo podría ser utilizado por los medios de comunicación para generar más controversia, por los fans para atacar a ambos artistas, e incluso por los abogados en caso de que decidan iniciar acciones legales. La autenticidad del vídeo es crucial, ya que podría ser una manipulación o una falsificación creada con el objetivo de dañar la imagen de Demet y Ethan. Ahora bien, es importante recalcar que toda esta información debe ser tomada con precaución. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir ni de sus representantes. Todo lo que estamos compartiendo con ustedes se basa en filtraciones y rumores que circulan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. A menudo se difunden noticias falsas o exageradas con el objetivo de generar interés y aumentar las ventas. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que se lee en Internet. En este caso es especialmente importante ser cautelosos, ya que estamos hablando de la vida privada de una persona y cualquier información falsa o difamatoria puede causarle un daño irreparable. De hecho, el equipo legal de Demet Özdemir ya ha emitido un comunicado en el que condenan la invasión a su privacidad y anuncian que tomarán medidas legales contra quienes difundan información falsa o difamatoria. En el comunicado, también piden respeto a la intimidad de la actriz y a su derecho a la presunción de inocencia. La respuesta del equipo legal de Demet es la esperada en este tipo de situaciones. Condenar la invasión a la privacidad, anunciar acciones legales y pedir respeto a la intimidad son medidas necesarias para proteger la imagen de la actriz y para enviar un mensaje claro a quienes pretenden difamarla. Sin embargo, estas medidas no siempre son suficientes para detener la propagación de la información y para reparar el daño causado. Sin embargo, el daño ya está hecho. La información, verídica o no, ya está en Internet, y es prácticamente imposible detener su propagación. La reputación de Demet Özdemir, tanto personal como profesional, está en juego. En la era digital, la información viaja a la velocidad de la luz y es casi imposible borrarla por completo una vez que se ha publicado en Internet. Incluso si Demet logra ganar las demandas legales y eliminar las publicaciones difamatorias, la información seguirá circulando de boca en boca y en la memoria de las personas. El daño a su reputación ya está hecho y le costará mucho tiempo y esfuerzo recuperarla. Y ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿cómo va a responder ella a este escándalo? Hay varias opciones que Demet podría considerar. La primera, y quizás la más sensata, sería emitir un comunicado oficial reconociendo la filtración y ofreciendo su versión de los hechos. En este comunicado podría negar la autenticidad de algunas de las informaciones que circulan, explicar el contexto de las conversaciones filtradas y pedir disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por sus palabras.
Esta estrategia le permitiría a Demet tomar el control de la narrativa y ofrecer su propia perspectiva sobre lo sucedido. Podría negar las acusaciones más graves, explicar el contexto de las conversaciones filtradas y pedir disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por sus palabras. De esta forma podría minimizar el daño a su imagen y recuperar la confianza de sus fans. La segunda opción sería guardar silencio y esperar a que la tormenta pase. Esta estrategia podría ser efectiva si la información filtrada es poco sustancial o si la atención del público se desvía hacia otro escándalo. Sin embargo, también podría interpretarse como una admisión tácita de culpabilidad, lo que podría dañar aún más su imagen. Guardar silencio podría ser una opción si la información filtrada no es muy comprometedora o si Demet cree que la atención del público se desviará pronto hacia otro tema. Sin embargo, esta estrategia conlleva el riesgo de que su silencio se interprete como una admisión de culpabilidad, lo que podría dañar aún más su imagen a largo plazo. Y la tercera opción sería demandar a quienes hayan filtrado y difundido la información. Esta estrategia podría ser costosa y larga, pero podría enviar un mensaje contundente de que no está dispuesta a tolerar la invasión a su privacidad y la difamación. Iniciar acciones legales contra quienes hayan filtrado y difundido la información podría ser una forma de enviar un mensaje claro de que no está dispuesta a tolerar la invasión a su privacidad y la difamación. Sin embargo, esta estrategia puede ser costosa y larga, y no siempre garantiza el éxito. Además, podría generar aún más publicidad negativa y mantener el escándalo en el centro de la atención pública durante más tiempo. Independientemente de la estrategia que elija, Demet Özdemir enfrenta un desafío importante. Necesita controlar la narrativa, defender su reputación y reconectar con sus fans. Y para lograrlo necesita ser honesta, transparente y, sobre todo, humana. Sea cual sea la estrategia que elija, lo más importante es que Demet sea honesta y transparente con sus fans. Debe reconocer que ha cometido errores, pedir disculpas si es necesario y mostrarse como un ser humano real, con sus propias virtudes y defectos. De esta forma podrá reconectar con sus fans y recuperar su confianza. Este escándalo nos recuerda la fragilidad de la privacidad en la era digital. Nos muestra cómo un simple descuido o una mala intención pueden exponer nuestros secretos más íntimos al mundo entero. Y nos hace reflexionar sobre la importancia de proteger nuestros datos personales y de ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones en línea. Es crucial tomar medidas para proteger nuestra privacidad en línea, como utilizar contraseñas seguras, activar la autenticación de 2 factores, evitar compartir información personal en redes sociales y tener cuidado con los enlaces y archivos que descargamos de Internet. También nos recuerda que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones, inseguridades y errores. A menudo las vemos como figuras perfectas, inalcanzables y sin defectos. Pero la realidad es que también sufren, también se equivocan y también tienen derecho a la privacidad. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros y que merecen el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otro ser humano. Y por último, este escándalo nos invita a ser más críticos con la información que consumimos en Internet. No todo lo que leemos es verdad, y no todo lo que vemos es lo que parece. Es importante verificar la información, contrastar las fuentes y evitar caer en la trampa de la desinformación y el sensacionalismo. En la era de las noticias falsas y la desinformación, es fundamental ser críticos con la información que consumimos y verificar siempre la veracidad de las fuentes. La situación de Demet Özdemir es delicada y requiere un manejo cuidadoso. Solo el tiempo dirá cómo se resolverá este escándalo y cuál será el impacto final en su carrera y en su vida personal. Pero de una cosa podemos estar seguros: esta historia nos ha enseñado una valiosa lección sobre la privacidad, la responsabilidad y la humanidad en la era digital. Y esperemos que Demet pueda superar este difícil momento y seguir brillando con su talento y su carisma. En resumen, el escándalo del teléfono móvil de Demet Özdemir ha revelado conversaciones privadas, fotos personales y, lo que es más impactante, un supuesto secreto sobre su relación con su ex esposo, Ozan Koc, y su frustración con un papel actoral. Si bien la autenticidad de toda la información filtrada está en duda, el incidente ha generado una enorme controversia y ha puesto en riesgo la reputación de la actriz. El equipo legal de Demet ha condenado la invasión a su privacidad y ha anunciado acciones legales. La actriz enfrenta ahora un desafío importante para controlar la narrativa, defender su reputación y reconectar con sus fans.
Este caso nos recuerda la importancia de proteger nuestra privacidad en la era digital y de ser críticos con la información que consumimos en Internet. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado y, esperamos, informativo sobre el controvertido tema del teléfono de Demet Özdemir. Esperamos que hayan encontrado este vídeo interesante y que les haya dado una visión más completa de la situación. Ahora, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la información filtrada es auténtica? ¿Cómo creen que Demet debería responder a este escándalo? ¿Qué lección podemos aprender de todo esto? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse nuestras próximas exclusivas. Una vez más, gracias por vernos. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Manténganse informados, manténganse críticos y manténganse conectados. Adiós.